Bienvenidos a todos a este último día de Desayunos Horizontes, hoy con dos películas en la competición de Horizontes Latinos. Una nos llega de Colombia, Porfirio, de Alejandro Landes, y la otra de Chile, Anónimo, de un joven cineasta que está con nosotros, Renato Pérez Arancibia. Vamos a empezar ya con el equipo de la película chilena enseguida. Está con nosotros su director, Renato Pérez Arancibia, y su actor, Mario Sandón. Bienvenidos. Bueno, esta es una película que sale, es un trabajo tuyo o colectivo de la escuela, es un trabajo tuyo propio, pero de fin de escuela. No, es realmente un trabajo colectivo de la escuela en el sentido de que era el examen de título, cada uno tenía que presentar una idea y la idea ganadora se hacía como curso, donde cada compañero cumplía un rol en el equipo, ya sea el director de foto, el montajista, todos los cargos son gente del curso de alguna forma. E incluso el guión lo trabajaron dos compañeros porque justamente la universidad no quería que fuera la película de una persona. Entonces, el que quería ser director no podía escribir el guión. Entonces, es mi idea original, pero yo tuve que cederla a dos compañeros para que escribieran el guión y recién cuando ese guión ya estaba un poco avanzado, había una primera versión, yo involucrarme como en mi rol de director un poco a empezar a tener acuerdo entre los tres para armar el guión final. Pero en ese sentido, una película súper colaborativa entre todos. ¿Y nos puedes hablar de esta escuela de cine? ¿Cuál es? La Universidad del Desarrollo y la Escuela de Cine. Somos primera generación, es la primera generación que sale de la escuela. Sí. Bueno, para una ópera prima, esta es una idea original tuya, nos decías, y has escogido un tema que es un thriller, es un poco una película intimista, en la que hay mucho suspense en torno al personaje de un hombre que llega, imaginamos que sale de la cárcel y que va a ser un poco rechazado por su familia. Entonces, está todo montado en torno al suspense de este personaje. Sí, era un poco la idea de no marcar desde un principio al personaje para el espectador, no ponerle una cruz encima diciendo él hizo esto, sino que el espectador vaya un poco involucrándose con él y sintiendo esa empatía sin saber lo que él hizo, pero viendo cómo la gente reacciona ante él y que sean ellos los que vayan sacando un poco sus propias percepciones sobre quién es este hombre de acuerdo a las acciones que él hace en el presente más que su historia pasada. Entonces, y eso genera una cierta tensión y hace que el espectador se involucre mucho más. Digamos que para los que no han visto la película, el tema que se evoca es grave, puesto que se puede imaginar que él ha sido un violador o hay una historia extraña, no se sabe nunca muy bien de qué se trata. Sí, en algún momento teníamos un par de escenas un poquito más explicativas en la película y finalmente decidimos sacarlas por completo. Dijimos, el camino de esta película es justamente el de intuir pequeñas cosas y que el espectador vaya rellenándolas con su propia imaginación. Y esa escena un poco rompían con esa línea, así que dijimos, no es necesario. O sea, el espectador ya alcanza a entender en general un poco de dónde viene este personaje. Más allá de no conocer en específico el crimen, no creemos que sea necesario. Siempre va a ser mejor lo que el espectador se pueda imaginar un poco. En esta ópera prima habéis tomado la opción de tener actores profesionales como Mario Sandón, que es el personaje sobre el que recae el peso esencial de la película. Sí. Protagonista Mario, otro de los actores, la María de los Ángeles García, que tiene el rol de Amanda, que es un personaje también muy importante, que también ha hecho 3 películas en Chile. Antonia Segers también, que estuvo en Postmortem. Logramos conseguir un equipo profesional principalmente en base al guión. Ellos al leer el guión se fueron entusiasmando y quisieron ser parte de la historia un poco, más allá de que fuéramos estudiantes. Mario, bueno, tú eres el protagonista. Este hombre, toda tu actuación está en la introspección, de hecho, porque es un personaje que te dice pocas palabras finalmente. Sí, de hecho fue parte de las grandes motivaciones que me hicieron decidir participar en la película. El guión da mucha libertad y mucha responsabilidad a uno como actor de llenar todos esos vacíos, todo ese misterio, toda esta carga interna que tiene el personaje, que es, como decían por ahí, como un animal herido, como un animal salvaje herido. Entonces era una problemática como actor súper interesante de trabajar, de contener y de generar este misterio desde el cuerpo, desde la omisión y desde los ojos. O sea, es una actuación que requiere como mucho subtexto a poner en escena. Entonces eso me pareció como un trabajo súper atractivo, un desafío importante. Es decir, desde las primeras escenas, efectivamente, cuando llega a casa de su hermano, es la cuñada quien le dice, no te acerques de mi hija. Es decir,
podemos suponer lo peor de este personaje, está hecho de manera que no se crea una empatía con tu personaje del espectador, puesto que no sabemos muy bien por dónde va a salir. Claro, pero eso me parece bueno, como que siento que el personaje a ratos se hace muy distante, pero a ratos también se humaniza. Entonces la gente también empieza a verlo como una humanidad castrada, tímida, temerosa, peligrosa. Entonces son como rangos marginales que engloba el personaje que uno al verlo, a mí me pasa, como que no sé bien cómo tratarme, cómo acercarme a él. Entonces genera como una tensión que me parece atractiva, esa cosa misteriosa que tiene la humanidad a veces, como no tan predecible, pero que dan ganas de entrar ahí. Renato, era la apuesta principal de la película, precisamente, era que esa mezcla, por momentos uno se pregunta, bueno, finalmente quizás es todo un error judicial, claro. Las acusaciones son verdad o no, era esa la apuesta definitiva. Claro, un poco mostrar, a mí me interesan las películas en general que los personajes no son ni buenos ni malos, sino que pueden haber cometido errores, pero siguen siendo humanos que por momentos pareciera que siguen una línea de acción y de un momento a otro, en base a una simple situación que pasa, cambian completamente. Y en ese sentido me interesaba que fueran personajes reales, de más de una sola dimensión, que pudieran ir cambiando de un lugar a otro, y que eso lo hiciera también más interesante y atractivo de ver. Esta ambigüedad hay que decir que se crea después cuando se va de casa de su familia y se va a una pensión, y en esta pensión hay una casera con su hija adolescente que se siente un poco atraída, entre comillas, por este personaje. Claro, y ahí aparece la dualidad, ¿no? Esa dualidad que a veces la mira como hija, a veces también aparece el deseo, pero está esa constante contradicción de cómo operar, cómo relacionarse. Además, no nos olvidemos que estuvo 14 años preso. O sea, 14 años preso de alguien que fue un profesor universitario, que cae preso, comete un error, y yo pienso como en la inserción de él, como aprender a vivir de nuevo. Entonces, tiene tanto miedo, yo creo, a ejecutar cualquier acción que no termina resolviendo nada. Para ese personaje de adolescente has Exacto. utilizado a María de los Ángeles, de la que hablabas antes, que tiene una gran espontaneidad. De hecho, es mayor que la edad que le dais en la película. Sí, con ella fue súper interesante porque desde el primer día que la vimos, que llegamos a ella y que empezamos a hablar el guión, yo me di cuenta que ella conocía mucho más al personaje que yo. De alguna forma, ella me empezó a decir cosas del personaje y yo dije, claro, o sea, todo lo que me está diciendo es así. Entonces me dio una libertad de yo en rodaje poder dejarla, y incluso por un momento me sentía mal porque lo único que le decía era como, bien, o arregla esto por aquí, pero detalles como para casi decirle algo, porque ella tenía súper claro el personaje y parecía que lo conocía más que yo en ese sentido. Entonces agarró una espontaneidad y que además nos interesaba buscar en la relación de ellos dos, mantenerlo en plano secuencia justamente para que se diera una espontaneidad más entre ellos dos, una conexión, que lo hiciera un poquito más llevadero, que fuera un cambio también en el lenguaje, la relación de ellos dos. Y desde el momento en que ella aparece en la película, creo yo, agarra una potencia porque los dos personajes se suman uno al otro muy bien. Es decir, que para ti como actor es un refuerzo, ¿no? Sí. Puesto que hasta ahí has estado tú solo ante la cámara casi. Sí, no, para mí de verdad fue un respiro y además que creo que está muy bien resuelto en el guión la relación entre los dos. Ahí es lo que habla un poco Renato, como que se humaniza, se relativiza también esto que está bien, esto que está mal. A ratos vemos una pareja, un tío y una sobrina, a ratos vemos un profesor y una alumna, a ratos vemos este hombre complicado con las piernas de ella. Entonces es un espacio bastante complejo que me parece muy, muy atractivo, desde las lecturas que aparecen, desde la relación de estos dos personajes. Hay, además de este suspenso que hemos dicho sobre el hecho de si el personaje es un violador o no, y del error judicial, hay un tema muy claro en la película también, que es el de la no integración de este hombre en la sociedad. Es decir, nadie le da una segunda oportunidad finalmente. Claro, me interesaba que, más allá de la reinserción, que claro es un punto importante, me interesaba, yo creo que una película en general de la madurez, que habla de un hombre que tiene que partir completamente de cero en esta ciudad que
que ya le es desconocida, porque estuvo fuera por 14 años. Entonces que llega y que se le van cerrando las puertas por todas partes y él tiene un poco que aprender, como decía Mario, a vivir de nuevo. O sea, tratar de encontrar un trabajo, conocer cómo ser un padre que no sabe. Entonces me interesaba esa madurez y de él mismo, que creo que es la base un poco de la película, de conocerse de quién es él. Si es realmente ese pedófilo que la sociedad un poco le ha puesto encima, que durante 14 años le han dicho que es. Darse cuenta si lo es o si en verdad es un padre. Yo creo que esa es la base de la película un poco y que es lo que representa muy bien el personaje de Amanda, que ella un poco representa la hija y al mismo tiempo todo su pasado y el error que cometió un poco. Entonces, a mí me interesaba esa ambigüedad. Sí, yo creo que también representa Javier como un fenómeno muy contemporáneo, ¿eh? que tiene que ver con el no lugar. Yo creo que es un fenómeno de muchos adultos también que tiene que ver con este espacio fragmentado de identidad. Aquí hay un caso puntual que tiene que ver con un caso de abuso, pero hay otras lecturas que tienen que ver con los millones de anónimos que vota esta sociedad, que cada vez hay más gente que no sabe de dónde es, qué hacer, cómo relacionarse en esta actualidad. Yo creo que ahí hay un tema bien profundo que tiene que ver con la soledad también. Hay un tema profundo de soledad de individuos y redes de pertenencia que es muy actual. ¿Y nos puedes hablar un poco de los lugares de rodaje? Fue todo en Santiago Centro principalmente, y la primera parte, que es con la casa del hermano, que es más adinerado y todo, las afueras de Santiago. Y después el centro, que es un poco más clase media baja, y también creo que eso es atractivo. O sea, de alguna forma las ciudades grandes tienen eso donde cada persona es un pequeño secreto caminando y nosotros no conocemos al vecino y no sabemos qué puede haber hecho. Eso es mucho más atractivo, creo yo, en esas ciudades que en las ciudades chicas, donde uno se conoce y es más difícil pasar desapercibido. Aquí me gustaba eso de una persona dentro de miles caminando en esta ciudad y que uno no sabe, el que pasa por el lado puede ser ese mismo anónimo repetido un poco, como en que cada persona que está caminando tiene su propia historia y uno tampoco se interesa por conocerla. ¿Cuáles son las dificultades de ese rodaje en exteriores, Mario? La dificultad del rodaje en exteriores, bueno, me exigía como ser un poco isla, de esos planos en que uno no existe. La verdad que ahí me sirvió mucho la observación de personajes que en general uno ve en la calle, que uno dice, este tipo está en otro lado. Y eso se ve. Al observar uno, buscando personajes, uno observa dentro de un paseo público, ¿no?, que hay gente que no está ahí. Y hay una cierta conducta, un cierto cuerpo, una cierta mirada que uno dice, este está acá, pero su cabeza está en otro lado. Y ahí hay un registro corporal que tuve que estudiar para que se... Renato, ya para terminar, bueno, en Horizontes hemos tenido 3 películas chilenas este año. Bueno, ¿cómo ves tú la situación del joven cine chileno? Pues es una generación nueva que llega con mucho ímpetu. Sí, yo creo que de alguna forma también ha ayudado mucho el digital, yo creo claramente, en general, para la expansión del cine, que se están dando muchas libertades. Y yo creo que al mismo tiempo en Chile está pasando que las películas chilenas, o por lo menos este tipo de películas chilenas, no le está yendo bien en cine. Y eso de alguna forma es extraño, porque da cierta libertad al director para decir, bueno, sé que de todas formas no voy a hacer un blockbuster. Y eso da cierta libertad un poco para hacer más lo que uno quiere como autor quizá y despegarse de ese público que tampoco es tan bueno, pero que sí da una libertad para hacer mayor número de películas, creo yo, y que eso es lo que está pasando actualmente. Os deseamos mucha suerte y vamos a mirar un extracto de la película. A vosotros. ¿Y ya viste dónde irte? Estoy en eso. Supongo que Gabriel te dijo que no te puedes quedar muchos días acá, son muchos en esta casa. No te quiero cerca de mi hija. ¿Está claro?
No, ya bueno. Perdona. No, no importa. ¿Y para dónde vais? ¿Al metro? Ya, pues vámonos juntos, yo también voy al metro. No. Es que yo en realidad tengo que ir a otro lado.